Muy buenos días. Vamos a abrir la escritura en Juan 6, por favor, versículo 65. Juan 6, verso 65, por favor. Si lo tienen, dice la escritura: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Se ha puesto a pensar usted que muchas cosas en la vida pensamos nosotros o queremos pensar y suponer que han sido producto de nuestro trabajo, de esfuerzo y de muchas cosas que nosotros pensamos que hemos logrado? Y a veces, la verdad, no son nuestros esfuerzos, sino la bendición de Dios quien hace todas las cosas. Y si nosotros partimos con una verdad muy sencilla, de que de Dios vienen todas las cosas, aún el buscar de Dios, queremos ver la vida así. Usted está hoy aquí, no porque no le dio tiempo de ir a otro lugar, y si tú eres un joven, a lo mejor dirás, bueno, estoy aquí porque mis padres me trajeron, o a lo mejor alguien dirá, estoy aquí porque pues la circunstancia o lo cotidiano de cada domingo. Vamos a cambiar esa forma de pensar y quiero yo invitarte a que pienses, como dice la Escritura, que todas las cosas provienen de Dios. Y si estás aquí es porque Dios tiene un propósito y tiene algo muy, muy especial para ti en este día. Si así lo crees, déjame comentarte una historia de una persona que sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial, pero no es la historia de la persona que comenta esta historia, sino de otra persona. Se la voy a leer. Es el caso del Dr. J, así pone el seudónimo, el Dr. J. Y quien escribió este libro dice: es el único hombre con el que me he cruzado en mi vida, al que me atrevería a calificar como un ser diabólico, mefistofélico. En aquella época se le conocía con el sobrenombre del asesino de masas de Steinhoff. El gigantesco hospital psiquiátrico de Viena fue el encargado de poner en práctica el programa de eutanasia iniciado por los nazis. Lo desempeñó con un fanatismo tal que hizo todo lo posible para que ni un solo psicótico escapara de la cámara de gas. Cuando regresé a Viena después de la guerra, me enteré, por suerte, del Dr. J. Los rusos mantenían prisioneros en una de las celdas de aislamiento de Steinhoff, me informaron. Pero al día siguiente la puerta de su celda pereció abierta y nunca se volvió a saber nada de él. Las circunstancias parecían indicar que, como muchos otros de sus camaradas, le habían ayudado a escapar y estaría de camino a América del Sur. Años después visitó a mi consultorio un amigo diplomático austriaco, prisionero tras el telón de acero durante muchos años, primero en Siberia y después en la famosa prisión de Lubyanka de Moscú. Mientras cumplimentaba su examen neurológico, me preguntó de pronto si conocía al Dr. J. Tras mi respuesta afirmativa, continuó: yo coincidí con él en Lubyanka. Murió allí de cáncer de próstata a los 40 años. Pero antes de morir fue el mejor compañero, casi ejemplar, consolaba a todo el mundo, mantenía un comportamiento impecable, era el mejor amigo que encontré en mis largos años de cautiverio. Esta es la historia del Dr. J, el asesino de masas de Steinhoff. ¿Cómo predecir el comportamiento de un hombre si yo pensaba que este hombre era digno del mismo infierno? Al relatarte la historia del Dr. J, solamente quiero decirte algo que me ha hecho pensar un poco. ¿Cuántas veces nosotros a veces tenemos en nuestra forma de percibir a otros seres humanos como que algo imposible? Es decir, seguramente usted pensará en alguien como el Dr. J quizás y dirá: yo creo que de esa persona jamás va a haber esperanza. O yo creo que tal joven, por estar en la droga, por cometer tales y tales actos,
no hay esperanza para él y la persona está en semejante condición. O yo creo que tal pariente o tal amigo o tal vecino o tal persona, y quizás tenga en mente muchas cosas, pero a mí me sorprende algo, que estas personas con esas formas de cómo lo señalan han cambiado. Imagínate al doctor J, un asesino en masa, que al final de sus días tuvo un cambio. Y ese cambio obviamente fue antes de morir, pero hubo un cambio. No podemos compararlo con la salvación eterna, porque eso solamente lo da el Señor Jesucristo. Pero quiero retomar esto. Toda persona puede cambiar, toda persona puede ser diferente, todas las personas de hecho tienen una gran esperanza de ser completamente diferentes. Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Y el día de hoy vamos a tratar el tema de la juventud. Y yo quise partir del ejemplo del doctor J porque pues no había esperanza para él. De todas las atrocidades que vivió un sobreviviente en la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración, veía a un hombre que era el mismo diablo. Imagínate después de que él escuchó que ese hombre que era el mismo diablo encarnado, que se transformó en una persona nueva, que cambió su carácter, que fue alguien que pudo amar a los demás y servirlos hasta el último día de su existencia. Y hubo un cambio que él mismo quedó impactado de conocer previamente al doctor J, un asesino, una persona sin escrúpulos, una persona que no tenía sentimientos, de repente cambiar. Yo quiero decirte que si eso pasa en esa gente, ¿cuánto más en nuestros jóvenes? Si tú eres padre de familia, si tú conoces a algunos jóvenes que están muy descarriados y que dices, no, yo no creo que haya esperanza para ellos, te equivocas. Todas las personas pueden cambiar, todas las personas pueden ser transformadas. Y si nosotros miramos la vida desde la perspectiva de Dios, créeme, todo tiene una esperanza, todo tiene solución, definitivamente que así es. Padre, en este momento queremos pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra y a ver la vida desde la perspectiva de las Escrituras. Como seres humanos, nosotros tendemos y tenemos una tendencia a rechazar a las personas porque son alcohólicos, porque son drogadictos, porque están hundidos en los peores vicios y pensamos, ya no hay esperanza. Señor, tú eres la esperanza. Tú eres, Señor, quien transforma todas las cosas en nuestras familias, en la gente que nos rodea. Señor, hoy queremos ver con tus ojos, no con los nuestros. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar otra vez con nuestro diagrama del ciclo vital de la familia. Al siguiente, por favor. Ahí vimos que ya tratamos el noviazgo, el matrimonio sin hijos, el matrimonio con un hijo, el matrimonio con hijos pequeños o en edad escolar. Y hoy vamos a ver el matrimonio con hijos adolescentes, la etapa más hermosa que pueda existir en esta tierra, donde se requiere amor y más amor, y hay una bendición muy, muy grande en esta etapa. Curiosamente es la etapa donde muchas familias han visto cosas muy difíciles, donde han visto que algún hijo se va de casa, o donde ven conductas bastante complicadas, o donde ven una actitud rebelde, donde hay situaciones tan difíciles que a veces los mismos padres llegan a pensar que no es posible salir de esa situación vivo. En una ocasión se acercaba una mujer conmigo y me dijo, mi hijo ya golpeó a su papá. Yo le estaba escuchando con mucha atención, me imaginé inmediatamente la escena, porque ya en la etapa de la adolescencia y la juventud, a veces los hijos o están de nuestra estatura o están más altos, más corpulentos, más fuertes. Me imaginé por un momento la situación y me decía la señora, y yo una vez traté de ponerlo en su lugar y dice, ¿qué cree? Me dio miedo. Y entonces me preguntaba, ¿y qué voy a hacer yo con esta situación? Un hijo que ha golpeado a un papá, que yo le tengo miedo, decía la mamá, y que no se somete en casa. ¿Qué hago?
Y la respuesta que yo le di es bien sencilla, la misma que yo le voy a dar a usted. Le dije, mire, esta etapa es tan hermosa, no sé si usted alguna vez ha ido a alguna feria o a algún lugar donde está un toro mecánico. ¿Usted ha visto los toros mecánicos? ¿Se ha subido alguna vez? Yo tampoco. Pero algunos jóvenes los he invitado a que lo hagan y los hemos visto y de repente se suben a ese toro mecánico y ¿qué es lo que ocurre? De repente vuela a la persona, ¿no? Y se vuelve a parar, se vuelve a trepar y vuelve a azotar. Y pues obviamente el que tiene el control del toro mecánico lo puede hacer que lo mueva despacito o que de repente tan pronto subas, vas al suelo. Le dije, ¿qué le parece esa escena? Y como que la persona me decía, bueno, ¿y de qué está hablando? Si estamos hablando de los jóvenes y el muchacho que es una amenaza en casa, ¿por qué me habla usted de un toro mecánico? Le dije, mire, es que la cuestión es que la vida en esa etapa es como eso. Pareciera que es algo que no podemos, que nos es complicadísimo. Pensamos que el joven se nos salió de las manos, que se vuelve el tirano en casa, que él es el que gobierna, dice y manda. Pero, ¿sabe qué? La vida sí es. Es una etapa donde se requiere mucha paciencia, mucho amor, mucha entrega, pero otra vez mucha paciencia, mucho amor y mucha entrega. ¿Y sabe qué? Llegará el momento en que usted domine la circunstancia y que usted pueda ver la bendición de Dios en su hijo. Y bueno, quizás usted diga, bueno, usted contó una historia así y ya, pero yo quiero decirte que hay testimonios de padres que han vivido con hijos que han caído en la droga, que han tenido actitudes rebeldes de esta magnitud y han visto un cambio favorable en sus hijos y los han visto cambiar. Entonces, es posible. O como bien decía una persona, hay vida después de esta etapa y hay bendición en esta etapa. Lo importante es mirar con los ojos de Dios. Muy bien. Vamos a leer el Salmo 128, por favor, versículo 3 y 4. Salmo 128, verso 3 y 4 nos dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Verso siguiente, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dos plantas utiliza Dios como metáfora para hablarnos de la familia. Primeramente hablando de la mujer como una vid o una planta de uvas y que nos da a entender pues que esa planta de vid nos da un fruto correcto siempre, de mucha bendición. Pero hablando de los hijos lo compara con la cuestión del olivo. Ahora, es muy interesante que cuando Dios da una metáfora de una planta y de otra, no está hablando Dios de detalles solamente y de cosas que se le ocurrieron meramente. Quiere decir, por ejemplo, que en la cuestión del árbol del olivo, es un árbol que no da fruto de inmediato, curiosamente. Es un árbol que lo plantas y a través de muchos años es que comienza a dar fruto, pero una vez que da fruto, tú lo empiezas a recibir más fruto y más fruto y más bendición. De hecho, el árbol del olivo es donde se saca o se extrae el aceite, donde se utilizaba el aceite de la unción en el tabernáculo, en el templo de Dios. Era uno de los ingredientes principales con que se ungía a los reyes, a los profetas y a los líderes. Entonces, cuando Dios habla la metáfora del olivo en cuanto a los hijos, se está refiriendo a la gran bendición que viene cuando tú te dedicas a ellos y los crías conforme a la voluntad de Dios. No hay casualidades. Vamos a ver otro pasaje. Salmo 127, verso 3 nos dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces vamos a mirar a nuestros hijos con esa óptica. Son de mucha estima, un gran tesoro. ¿Tienes a tu hijo de 15, 16, 17, 18, 20 años? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes al lado de ti? Comiénzalo a observar. Ve ese gran tesoro que tienes al lado. Ahora, si tu hijo no vino porque está en una actitud de rebeldía, piensa en él un momento. Véelo como lo que Dios lo está viendo. Una bendición de mucho valor, un tesoro sumamente valioso.
Algo de lo cual tienes que sentirte orgulloso, y vamos a ir viendo cómo es que vamos descubriendo esos tesoros en la cuestión de nuestros hijos. Vamos a ver el concepto de adolescencia primeramente. El concepto de adolescencia, el concepto moderno, es de la segunda mitad del siglo XIX y proviene de adolecer, que quiere decir caer enfermo, padecer alguna enfermedad. Qué cosa tan curiosa. La palabra adolescente es equiparable a la palabra adolecer, que tiene que ver con cuestiones de enfermedad o alguna dolencia o alguna cosa como esta. Ahora, ¿por qué ese concepto de adolescencia lo relacionan con la cuestión de los jóvenes? Por una razón muy básica. En la cuestión de la adolescencia es donde vienen pues prácticamente los cambios importantes en el organismo. ¿Alguna de ustedes, mujeres, está entre los 50 y 60 años? Levante su mano. Bien, seguramente están ustedes pasando por una etapa que le llaman el climaterio, los doctores, en palabras más sencillas, lo que es la menopausia. Y para los que no sabemos mucho de esas cosas, quiere decir que es la disminución de la hormona femenina. ¿Qué efectos tiene eso en las mujeres? Cambios de temperamento, ¿estamos de acuerdo? Las mujeres que están en esa etapa, que de repente es como si estuvieras en una montaña rusa. De repente estás muy contenta, de repente estás triste, de repente contenta, de repente triste, y vienen cambios importantes en tus emociones. Otro cambio importante que se manifiesta en las mujeres que están en esa etapa es también que entran por periodos también de depresión, pero no es un asunto de que la persona esté enferma o tenga un problema en la cabeza. Las hormonas tienen una función muy importante y al estar disminuyendo, eso está generando también problemas de salud, ya no tienes los mismos huesos, te comienzas a descalcificar y entran una serie de emociones y sensaciones en tu cuerpo. ¿Algunas veces has visto a las mujeres que de repente están o que empiezan con sus manos? ¿Cómo se le llama eso? Que tienen bochornos. Entonces, esa etapa de altos y bajos por la disminución hormonal, los doctores comienzan a atender esa cuestión con un sustituto hormonal porque genera bastantes conflictos en las cuestiones familiares, porque el esposo comienza a mirar los cambios en su mujer, de repente la nota un poco molesta o de repente la empieza a ver contenta, de repente no sabe ni lo que quiere, es como si estuviera en la sombra siente frío y en el calor siente calor y no está a gusto absolutamente nada y es algo horrible. Yo no soy mujer, pero platico con muchas mujeres y es algo espantoso. Y si platica usted con los papás o los esposos, también es algo horrible. Pero imagínate eso mismo, pero en los jóvenes, con mayor intensidad, porque uno es cuando va decayendo la cuestión hormonal y en los jóvenes es cuando comienza a segregarse la hormona en una cantidad impresionante en todo su cuerpo. Entonces también vienen cambios y cambios muy dramáticos, tanto en las cuestiones físicas como en las cuestiones de su forma de pensar, como en las emociones. Entonces imagínate, y a mí me espanta mucho esto, que cuando las mamás comienzan su etapa de climaterio, los jóvenes también comienzan una etapa hormonal y a uno le sobra hormona como a otra le falta. A la que le falta produce cosas similares al que le está trayendo la hormona o le está generando la hormona. Entonces juntas a dos personas en semejantes condiciones, uno con disfunción de hormona o que va disminuyendo su producción de hormona y otro que está segregando demasiada hormona, créeme que el contexto de la casa será algo bien interesante. Algo así como ese toro mecánico que se retuerce y que brinca y que hace y que da. Pero yo te puedo decir una cosa, con todo y eso, Dios nos bendice y es posible pasar esa etapa. Entonces,
Por eso se utilizó el concepto de adolescencia, porque tiene una equiparación con la palabra adolecer o enfermedad, porque es algo que se está descubriendo. De hecho, las cuestiones hormonales de los jóvenes tiene poco que se está estudiando y se tiene una claridad al respecto. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Para la Organización Mundial de la Salud, es la etapa que transcurre desde los 10 años hasta los 19, considerándose en dos fases. La adolescencia temprana, que es de los 10 a los 14, y la adolescencia tardía, que es de los 15 a los 19. Y paralelamente también tenemos la juventud, que comprende el periodo entre 15 y 24 años. La juventud está ligada a procesos de interacción social, y me voy a detener un poquito aquí. La cuestión esta de la adolescencia y la juventud, se han hecho parámetros para decir, bueno, comienza aquí y termina así. Hay dos clasificaciones, pero esas clasificaciones pues la han hecho la Organización Mundial de la Salud. Pero yo quiero decirte algo muy sencillo. En algunos lugares no existe eso. Es algo que se inventó la Organización Mundial de la Salud a través de investigaciones. Pero, por ejemplo, en nuestro país, en algunas etnias de Oaxaca, por ejemplo, no conocen el concepto de adolescencia siquiera. No tienen ni la más remota idea de eso. E inclusive en algunos lugares de nuestro país, nuestros jóvenes se casan a los 12, 13, 14 años, ¿o no es así? Entonces, prácticamente no hacen esas diferencias de un adolescente que es un adolescente ni nada de eso. 12 años se casan, 13 años se casan, 14 años se casan. Y si mal no me acuerdo, en mi árbol genealógico, mis parientes se casaron 14 años, 13 años. ¿Por qué? Porque realmente no había esta distinción. Las leyes de nuestro país y las leyes de la mayoría de los países hacen esta distinción actualmente, pero antes no había. Entonces, esto vamos a decir que es algo que se ha descubierto y socialmente se ha aceptado. Entonces, quizás para nosotros como familias tengamos claro ese concepto, o a lo mejor no lo tenemos claro. Para los judíos, como es algo que para ellos lo han estado identificando durante generación tras generación, la etapa para ellos de la juventud comienza a partir de los 12 años. Es decir, que estos conceptos que manejamos ahorita pueden cambiar, porque no hay verdades absolutas en lo secular, ni en los estudios médicos, ni nada de eso. Es decir, que solamente son referentes, pero lo único que sí podemos decir nosotros con mucha claridad es que sí hay diferencia entre un niño y un joven. Hay una diferencia. Y que hay una diferencia entre un joven y una persona adulta. Nada más. Si esto lo entendemos, vamos por buen camino. No necesitamos aprendernos conceptos complicados, ni mucho menos. La siguiente. La problemática de la juventud, y decimos problemática porque es lo que se ha manifestado en los estudios. Primeramente, la drogadicción, el índice de delitos, la violencia y también la cuestión de embarazos no deseados. Partiendo de estos pequeños problemas o problemitas que nos dan los jóvenes a nivel social, partimos de una palabra que en algún momento comentamos. No hay hijos malos. ¿Qué opina usted de eso? No hay hijos malos. Lo que hay son padres malos. Eso sí hay. No hay hijos malos, pero sí hay padres malos. Te voy a decir por qué. Porque la fábrica y la producción de personas que cometen delitos está precisamente en la relación de familia. Si yo como padre no educo, no formo correctamente a mis hijos, pues yo al hacerme a un lado estoy propiciando que ellos hagan cosas que comiencen a afectar a terceros. La siguiente, por favor. Ya después, durante la segunda mitad del siglo XIX, surgen en Europa instituciones específicas destinadas a menores, casas de corrección o refugios para niños abandonados. Y esto va relacionado a un sistema jurídico
que invita a prevenir y a vigilar el delito. Pero ¿sabes qué? Históricamente esto fracasó. Con todas las instituciones que hay en este país, en Europa y en todo el mundo, hay un fracaso terrible en la prevención del delito. ¿Sabes por qué? Porque queriendo ser más sabios nosotros que Dios, hablando de la humanidad en general, pensamos que la forma correcta de prevenir los delitos es formando agrupaciones y decir que ellos se encarguen de enseñarles, de educarles, de mostrarles el camino, de enderezarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso ha fracasado. ¿Y sabes por qué ha fracasado? Porque no es el diseño de Dios, porque el diseño de Dios ha sido la familia. Ese es el contexto correcto para que la gente crezca y se desarrolle. Cuando no hay esa relación clara, entonces comenzamos a ver conflictos bastante serios. Yo comentaba en una reunión pasada que la función de padre y madre no tiene que ver solamente con la gente que engendró, o el padre biológico, o la madre biológica, sino aquellos que toman la responsabilidad del compromiso de criar a esas personas. Y entonces cuando hay personas comprometidas, pueda ser el abuelo, pueda ser la tía, entonces los seres humanos comienzan a ser formados correctamente y se evitan muchas complicaciones. Entonces, las instituciones fallan. Usted vaya a un reformatorio y lo que tiene ahí no es nada de reformatorio, sino de deformatorio, porque las personas salen más corrompidas que cuando entraron. Imagínate, llegas a una institución donde metieron a un muchacho por matar, por robar, y ahí los tienen. Y de repente viene otro que quizás lo metieron porque participó en otro delito y lo comienzas a interactuar con otros jóvenes que también cometieron actos peores, entonces eso comienza a generar una situación peor que al principio. Yo le invito a que algún día usted pueda asistir a un lugar de estos, que pueda asistir a un lugar donde están los jóvenes que han caído en delitos y que usted platique con ellos, que pueda hablar y decirles, oye, ¿cuál fue tu experiencia? Y se dará usted cuenta que muchos de esos jóvenes realmente lo que carecieron fue de una familia y que la institución donde se encuentran no es capaz de brindarles una familia. Entonces, la cuestión donde ellos van a seguir desarrollándose no va a ser la más correcta y entonces en lugar de corregir, se va a deformar aún más. Pero yo le hablo esto no para que usted se deprima, se lo comento porque si usted tiene jóvenes, usted tiene una oportunidad inmensa de ayudar a sus hijos o a sus sobrinos o a sus nietos para que puedan tomar el camino correcto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Como eso fracasó, fíjese que a través de los siglos hay una frase que dice así: los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Pero, curiosamente, esto se escribió en el año 470 antes de Jesucristo por un filósofo llamado Sócrates. Entonces, suena algo interesante que los jóvenes han mostrado una conducta desde antes de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy y persiste. ¿Qué quiere decir? Que no es producto de una circunstancia, de un momento social o de alguna cuestión así, sino que tiene que ver más bien con algo más allá de eso. ¿Tiene que ver con qué? Con los cambios hormonales de los jóvenes, tiene que ver con el contexto donde viven. Entonces los jóvenes en la época de Grecia y los jóvenes actuales no han cambiado mucho, siguen siendo exactamente igual. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces concluimos que los jóvenes en esa etapa, los adolescentes, tienen básicamente 4 cambios que se identifican. Los cambios físicos, creo que usted los identifica muy bien. Ese niño de 10, 11 años, comienza a los 12, le comienzan a cambiar la voz,
comienza a tener una voz chillona, se empiezan a burlar de él luego ahí en el salón de clases. Las niñas comienzan pues a ensanchar sus caderas, sus pechos comienzan a crecer. Vienen cambios físicos notables. También vienen cambios mentales en la forma de pensamiento, en la forma de razonar. Los jóvenes ya, aunque tú no lo quieras como papá, aunque tú procures que ellos no te cuestionen, es imposible. Todos los jóvenes sanos, normales, comenzarán a tener una forma de pensamiento donde comienzan a analizar todas las cosas, todo lo comienzan a analizar. Es más, juzgan todo lo que ven y todo lo que tienen contacto, todo lo ponen en tela de juicio y empiezan a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué aquel no? ¿Y por qué esta situación así? ¿Y por qué esta no? ¿Y por qué se dice esto? ¿Y por qué acá no? ¿Y por qué así? Y comienzan a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y los papás, que nos falta experiencia, siempre tratamos de reprimir eso. No preguntes, hijo, no juzgues, no hagas esto. Y si un joven creció en el contexto de una iglesia, pareciera que le dan cuerda y comienzan a decir, pero pues en la iglesia, ¿por qué esto? Y en la iglesia, ¿por qué se permite esto? ¿O por qué prohíben esto? ¿O por qué no puedo yo disfrutar de la televisión? ¿O por qué yo no puedo esto, aquello, el otro? Y a veces, como los papás no tenemos una respuesta clara a sus inquietudes, preferimos tragar saliva y decir, tú eres un rebelde y te callas. Tú vas a obedecer las órdenes que yo te digo y se acabó. No vas a preguntar más. Y si tú preguntas más, entonces créeme que las cosas van a ir muy mal entre tú y yo. En una ocasión tuve la oportunidad de ir a la casa de una persona que me invitó a hablar con su hijo adolescente. Me quedé yo completamente helado cuando empezó prácticamente a atacarme el joven y hacerme preguntas, porque él estaba leyendo muchos libros que hablaban en contra de Dios, los estaba leyendo. Y el joven había amagado a su papá con una de argumentos anticristianos y argumentos contrarios a Dios, que el papá no tenía respuesta. Lo sepultó prácticamente y me invitó a mí a hablar con el joven. Y de repente comenzó así como si fuera una guerra a decirme una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y detalle tras detalle de muchas situaciones. Me preguntaba, por ejemplo, algo así como esto. Oye, ¿tú has leído la Biblia? Dije, sí he leído la Biblia. Dice, fíjate, yo empecé a leer la Biblia, pero él empezó a leer para criticarla. ¿Y qué crees? Dice, me encontré que cuando Dios hizo al hombre, a un hombre y después a una mujer, ¿verdad? Le digo, sí. Y luego dice, se comenzó a multiplicar la gente, ¿verdad? Pero dice, no dice cómo, no dice cuánto tiempo pasó, no dice, y comenzó él a dar argumento tras argumento y dice, a ver, y si fue solamente una familia, ¿de dónde salieron los demás? Y comenzó a argumentar y argumentar, que créeme que yo también tragaba saliva y le decía, espérame, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Tus preguntas se me hacen muy interesantes. Es más, ni siquiera yo las había pensado como tú las estás pensando. ¿Qué te parece si nos ponemos a estudiar la Biblia juntos y vamos a dar una respuesta a la inquietud que tú tienes? Ahora, si yo no tengo la respuesta, vamos a investigarla con alguien que tenga un mayor conocimiento, pero tenemos que llegar a concluir eso. ¿Te parece? No, el muchacho se puso contento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esa mente tan prodigiosa que tienen les lleva a preguntar cosas que nosotros no preguntamos. Los seres humanos a veces ya adultos hemos sido formados de una manera en todos los aspectos. Leemos la Biblia y creemos en ella. Y es correcto. Todo lo que se nos enseña bíblicamente lo creemos. Pero hay cosas que los jóvenes ya no creen. Y que aquí es donde nosotros los papás necesitamos tener paciencia para poder enseñar a nuestros hijos. Ahora, no se preocupe si es un padre de familia. El ser papá o ser mamá no quiere decir que seamos sabelotodos, y eso no es malo. Yo le dije a ese joven con mucha honestidad en ese momento, yo no tengo la respuesta. Y, ¿sabes qué? Tu pregunta se me hizo muy interesante. Es más, para mí, también ya me es un reto de investigación para volver a platicar contigo. Entonces, lejos de atacar su cuestionamiento,
lo hice mío y entonces caminamos juntos en una dirección para llegar a conclusiones. ¿Qué es lo que ocurre? Los adultos no tenemos tiempo. Los adultos creemos que todo lo que dicen los jóvenes solamente lo dicen porque se les antoja decir o porque no tienen nada en qué pensar. No, tienen una mente muy prodigiosa y curiosamente esa mente requiere respuestas, siempre respuestas. Y cuando no hay esa respuesta es cuando nosotros nos evadimos, los callamos o queremos simple y sencillamente pensar o decir que somos más listos o más inteligentes que ellos. ¿Y qué crees? Que a lo mejor no. A veces como adultos tenemos un grande orgullo de que pensamos que sabemos más que ellos. Y muy probablemente a veces no sepamos más que ellos. ¿Por qué no reconocerlo con humildad? Decirle, hijo, tu pregunta se me hace muy interesante. Es más, no tengo la respuesta. Me quedo contigo igual. Vamos a preguntar. Vamos a investigar. ¿Te parece? Y vamos a llegar a un punto juntos. Porque es interesante lo que tú dices. ¿Sabes qué? Eso en lugar de alejar a los hijos de Dios, los atrae. Porque Dios nunca va a dejar a un joven sin respuesta a sus inquietudes. Y entonces cuando esos jóvenes tienen esa hambre de conocer, aunque sea por crítica, créeme que sus mentes van a ser enriquecidas y aunque tú no conozcas muchas cosas, te unirás a Él en su búsqueda y ambos se van a enriquecer. El problema es cuando yo me cierro y yo digo, no, tú eres un rebelde, eres un ateo y estás tú en contra de la Biblia y estás en contra de los santos mandamientos de Dios y te vas a ir al infierno y te vas a perder. Y luego te pregunta, ¿y por qué me voy a perder? Porque tú estás cuestionando todas las cosas que Dios dice y por cuestionar me voy a perder. Mira, otro día hablamos, pero tu rebeldía se ve luego que está ahí. Por favor, cállate ya, porque tus palabras son ofensivas. A un joven no lo puedes callar con eso, con amenazas tampoco, con mandarlo al infierno vas a lograr muy poco. Nuestra falta de sabiduría a veces hace que nuestros hijos vayan en contra de lo de Dios, no porque estén en contra de Dios, sino porque nosotros nos opusimos a un conocimiento más profundo de Dios. Cada vez de que un joven pregunta algo de la Biblia, alguna cosa, aunque parezca irrelevante, o que parezca algo que tú dices, ¿cómo es posible que pudo pensar en eso? Pues sí lo está pensando y lo está preguntando y necesita una respuesta. Ahora, yo no las sé todas las respuestas tampoco, pero eso nos va a llevar a estudiar y a estudiar juntos. Entonces los jóvenes por naturaleza así son. En el tiempo de Sócrates, en el tiempo moderno y seguramente hasta el final seguirán siendo exactamente iguales. Muy bien. La siguiente, por favor. Algo de lo cual quiero resaltar de los jóvenes hermosos es la madurez emocional. Los adolescentes, por regla general, están en un proceso de madurez emocional. Ya vemos que hay una mente que trabaja a 1000 por hora y esa mente, reconozcámoslo, es más rápida que la nuestra. Su mente está nueva, la de nosotros ya va media aflojada por los años, pero la mente de ellos es nueva. Y créanme que la información que reciben ellos a través del internet, de las enciclopedias, de tantas y tantas cosas que nosotros no tuvimos, lo que nosotros aprendimos quizás a los 20 años, ellos ya lo aprendieron a los 12. Y es una realidad. ¿Por qué luchar contra eso? No vas a lograr ganar, jamás. Entonces, partiendo de allí, no compitamos. Ellos tienen una mente mejor que la nuestra. ¿Por qué competir? Es como si yo de repente me quisiera competir con el hombre más veloz del mundo. ¿Quién es? Se me olvidó el de las Olimpiadas, ¿quién era?
El Usain Bolt, gracias. Imagínense que yo me quisiera poner a competir con él. Y ahí voy, ¿no? Pues seguramente se va a reír de mí. Pero yo me aferrara y dijera, no, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú y te voy a ganar. Y ahí ando yo haciendo mis mejores alimentaciones y mis ejercicios y otra vez, a ver. Y otra vez se volviera a reír de mí. Y dijera, no, vas a ver, ¿sabes qué? Es una lucha perdida. En este caso, en lugar de competir con Usain Bolt, ¿sabes qué? Tú eres el mejor, ¿está bien? Ni quien te lo quite, ¿no? En la cuestión de los hijos, podemos reconocerles, hijos, pues tú has estudiado más que yo, tú conoces más que yo, lo reconozco. Pero ¿sabes qué? Lo que tú tengas en duda lo buscamos juntos y nos ayudamos, ¿te parece? Y vamos a llegar a conclusiones. Ese razonamiento no lo quites, no luches con él, es imposible ganar, no se puede. Pero donde sí te puso Dios y donde Dios te va a ayudar es en la cuestión emocional, ahí sí les ganamos. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes, sin excepción alguna, están en un proceso de madurez emocional. Entonces quiere decir que ellos, primeramente porque son inexpertos en la vida y en las experiencias cotidianas, y en segundo lugar, porque están también ellos siendo bombardeados por sus hormonas que les brincan por todos lados, entonces son muy inestables emocionalmente. En esa parte sí podemos ayudarles. En esa parte sí eres mejor que él y él no va a poder ganarte nunca, a no ser que tú estés mal y tengas algún problema emocional o estés en pecado o sin Dios, ahí va a estar muy difícil. La siguiente. Como tú eres una persona madura y tienes a Dios, tú necesitas demostrarle a tu hijo un amor incondicional. Cuando hablo de amor incondicional, ¿a qué te suena? Muchas personas tienen problemas con ese concepto, más los cristianos, como que hay algo que dentro de sí mismos y sus razonamientos, como que no encaja bien ese concepto y dice, no, el amor va condicionado a, por ejemplo, si mi hijo se porta bien, cumple con todos sus deberes y es una persona de bien, etcétera, 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 entonces yo lo quiero, yo lo amo. Si mi hijo se porta mal y hace cosas así, entonces no lo amo. Porque nosotros vamos a reflejar el carácter de Dios, donde dicen que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y también el amor de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Aquí hay algo que quizás necesitemos profundizarle. El amor incondicional nada tiene que ver con justificar faltas, nada tiene que ver con alcahuetear cosas de los hijos. Quiere decir simple y sencillamente un amor que siempre está dispuesto a darse por ellos, aunque sean buenos y aunque sean malos. Por ejemplo, si mi hijo cometió un delito, está en el tutelar y ahí está detenido. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Lo voy a odiar y que se pudra ahí? ¿Lo voy a maldecir? Yo voy a ir a visitarlo y le voy a ayudar a que razone todo lo que hizo y voy a seguir tratándolo y lo voy a seguir abrazando y voy a seguir procurándole su bien para que él cambie su conducta. Quiere decir que ese amor sigue fluyendo y fluyendo, fluyendo a ese muchacho. No estoy de acuerdo con sus acciones. Sin embargo, sí estoy ayudándolo para que él pueda cambiar, para que él pueda ser otra persona. Que mi hijo cayó en la droga, que es una persona que está en las drogas, ¿ok? No es nada bueno, no es nada gratificante, no es nada que hay que aplaudirle, no. Sin embargo, yo siempre voy a procurar ayudarlo, o bien lo llevo a un lugar para desintoxicarlo de las drogas, si es que ya está muy metido en eso, y voy a procurar siempre ayudarlo en la forma legítima, no para que él siga haciendo lo malo, sino para buscar que salga de esa trampa donde ha caído. Ese es el amor incondicional. Entonces, cuando hay cortocircuito en nuestra mente del amor incondicional y dicen algunos cristianos, no, yo no estoy de acuerdo en el amor incondicional. Si un chamaco anda mal, que se largue de la casa y se acabó. Y entonces, si él persiste en su conducta, jamás lo vuelvo a recibir en casa y ni lo quiero ver. Porque
no me interesa lo que está haciendo. Es una persona que no ha demostrado con sus acciones cosas buenas. No lo quiero ni ver. Si esa conducta o esa actitud de un padre hacia un hijo es la que permanece, yo te pregunto, ¿cómo podrá él saber la diferencia del amor de un padre? Porque para reproches, para golpes, en todos lados lo va a encontrar. Rechazos por todos lados. Pero el hecho de decir que siempre tiene un padre que no lo va a solapar, que no va a participar de sus maldades, pero que siempre estará dispuesto a ayudarlo cuando quiera cambiar, eso es el amor incondicional. Ahora, si todavía te cuesta trabajo asimilarlo en tu corazón, la parábola del hijo pródigo es excelente para entenderla. Te voy a decir por qué. Porque nosotros al leer la parábola del hijo pródigo, Jesús dijo la enseñanza, había un papá que tenía 2 hijos. Y el uno le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el papá se la dio. Y entonces la Biblia dice con todas sus letras y claridad que ese hombre se fue a vivir perdidamente, gastando el dinero en rameras, y más claro no te lo puede decir, o sea, que vivió en vicios y que se gastó hasta el último centavo de la herencia en hacer cosas malas, ¿no? Sin embargo, él fue el que se fue, el que se apartó del padre, de su contexto familiar, y allá le fue muy mal, y después le fue tan mal que hasta comía las algarrobas, unas hierbas que le daban a los cerdos, y volvió en sí, y recapacitó, y de repente fue y dice, iré a la casa de mi padre, y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco que me llames hijo, sino trátame como uno de tus jornaleros. Entonces la historia termina así. Cuando el joven llega a su casa, el padre está con los brazos abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la historia de Jesús. Y luego dice que lo abraza y que le pone un anillo y que lo visten y lo calzan. Entonces hasta el otro hijo se puso medio triste. Dice, yo toda la vida he estado aquí y he sufrido. Y a que se fue a gastar el dinero y a hacer cosas tan horribles, mira cómo lo tratas. Cuando tú haces un análisis de esa parábola, comienzas a darte cuenta de cosas muy interesantes que a lo mejor como que a nuestros ojos comienzan a revelársenos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en el contexto judío, ¿cómo se trataba a un hijo rebelde y contumaz? ¿Cuál era el pago? Los que han leído la Escritura saben que a un hijo contumaz y rebelde se le sacaba fuera del campamento, se tomaban piedras y lo mataban. Y así quitarás el mal en medio de ti. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Y cuando había arrepentimiento por parte de ese joven contumaz, lo que a lo más entre los fariseos se concedía era, pues sí, que trabajara como un jornalero. Pues, total, él gastó su vida, él gastó su herencia, que trabaje y ya. Es más, que todo el mundo lo vea que hizo algo mal y que lo señalen. Es su maldad, es su pecado. Pero fíjate, lo dijo en un contexto donde todos eran judíos y donde todos estaban entendiendo algo. A nosotros quizás, como ya lo hemos oído muchas veces, pero en el contexto judío era algo sumamente impactante, porque iba más allá de la ley del Antiguo Testamento, a un amor que trascendía eso. Entonces, el amor incondicional del Padre al Hijo no era alcahuetear el pecado o la falta, sino mostrar siempre el amor de un padre hacia un hijo, aun cuando había cometido faltas. ¿Para qué? Para volverlo al camino. Y ese amor era tan evidente que eso derritió y ganó el corazón de ese hijo pródigo. Entonces el amor incondicional, ojalá que usted no lo malinterprete. No tiene nada que ver con pasar faltas, nada que ver con alcahuetear a los jóvenes, nada que ver con participar de sus pecados o lo que hagan. No, el amor incondicional de un padre quiere decir, siempre estoy dispuesto a ayudarte cuando quieras cambiar y siempre estoy dispuesto a estar contigo. Si estás en la cárcel, ahí te voy a ir a ver, ahí te voy a ayudar y voy a seguir orando por ti para que cambies. ¿Por qué? Porque mi corazón de padre no cambia hacia ti. Ese es el amor incondicional. Pero cuando una persona
también malinterpreta el amor incondicional, comienza a alcahuetear las faltas de los hijos. Ah, ¿caíste en la cárcel? Yo le voy a pagar para que salga, sí. Voy a dar mordidas y voy a hacer lo que sea para que tú no vayas a pagar justamente lo que sí hiciste. Ah, chocaste y mataste a una persona por andar de borracho. Ah, yo te voy a sacar y voy a andar dando mordidas. No, ese no es amor incondicional. Ese no es el amor incondicional. Ese es el padre que daña al hijo siempre, de manera incondicional. Porque un padre no está participando de las malas obras de los hijos. Ese no es amor incondicional. Esa es una alcahuetería incondicional y le estás matando y dañando a tus hijos porque no le estás enseñando el buen camino. No le estás enseñando la responsabilidad de sus actos. No sé si me estoy dando a entender entre un concepto y otro. El padre que solapa al hijo borracho, el padre que tapa las faltas del hijo que embarazó a la mujer, no está formando un ser humano, lo está deformando, lo está mandando al infierno. Porque una de las características de ese amor incondicional es que tú buscas que tu hijo se haga responsable de sus actos, de sus acciones. Espero en Dios que me esté dando a entender del amor incondicional y que no se vaya a malinterpretar en la cuestión de que vas a pasar todas las faltas. Ah, mi hija anda en sus borracheras, o mi hijo anda haciendo sus desmanes y yo hago como que no veo. No, ese no es amor incondicional. No confunda. El amor incondicional es: yo siempre estoy dispuesto a ayudarte. Cuando te arrepientes, cuando tienes la actitud correcta, y nunca voy a dejar de orar por ti. Mi actitud hacia ti va a ser siempre amarte. Y a veces el amor se manifiesta no solamente en abrazos, porque dice la Escritura que ¿cómo va? A ver, recuérdeme, ahorita se me fue la idea. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Así es. Fieles son las heridas del que ama. Y si para eso voy a llorar contigo en la cárcel, pues voy a llorar, pero te voy a volver a decir: hijo, yo te dije desde antes que deberías de corregir tu camino. Pero aquí estoy contigo llorando también. Ese es el amor incondicional y ese amor no cambia. Y yo le invito a usted como padre a que ame incondicionalmente a sus hijos. Incondicionalmente en el sentido correcto, no alcahueteando faltas. Volvamos a leer esa parte, por favor. Cuando tienes un amor incondicional, cuando son jóvenes, inexpertos, acuérdate de una cosa: ellos son inmaduros y van a estar aprendiendo de todo lo que les rodea y van a ser muy variables y cambiantes en su aspecto, porque ven al rock and rollero greñudo, pues van a querer ser como el rock and rollero greñudo. De repente vas a ver que las mujeres, porque una mujer se rapó, pues también se van a rapar la cabeza, o van a quererse dejar el cabello largo, o van a ir cambiando en sus aspectos, en sus formas. No los juzgues por eso. Ahora, como padres, nosotros queremos que nuestros hijos se vistan lo más adecuadamente posible. ¿Estamos de acuerdo? Hay formas de hacerlo. Las formas de hacerlo lo más correctamente es cuando se visten bien. Siempre hay que decirles: oye, qué guapa te ves. Te ves muy bien, te ves muy elegante. Me gusta cómo te ves. Cuando tu hijo se viste correctamente, inmediatamente halágalo por eso. Eso no es una lisonja, es verdad. Mira, hijo, así te ves muy bien. Y es la forma correcta sin presionar a una cosa. Pero cuando somos padres que solamente nos espantamos y comenzamos a hacer muchas olas, así les dicen, por cosas que a veces no son tan importantes. ¡Oh! ¡Y esos pelos! Pareces un escobeto, pareces, no sé, de las mujeres que andan en la calle, de esas que andan tiradas ahí. Mira nada más qué aspecto. Y somos tan buenos para remarcar lo malo y para hacer sentir mal a los jóvenes, porque ellos están aprendiendo. Créame, y lo digo con mucho respeto por cada uno de ustedes y por mí mismo, que cuando teníamos su edad andábamos quizás igual o peores. ¿O no es así? ¿O ya se les olvidó? Yo pienso que no.
Yo pienso que como usted como joven también tuvo su tiempo y también se peinaba de cierta forma, y si estaba en los años 60, ya me lo imagino. Y entonces, si usted estaba, por ejemplo, en la época de los 80, también había una forma de vestir muy particular, ¿o no es así? Ya me lo imagino. Ahora, si usted en ese contexto fue influenciado por eso, seguramente dirá como cristiano, sí, pero yo no era cristiano, yo no sabía de la Biblia, yo no sabía muchas cosas que ahora sí sé. Bueno, la pregunta sería, entonces, ¿va a imponer? ¿Va a obligar? Y en ese sentido, créame que el padre sabio sabe encauzar a sus hijos hasta en esas cosas. Pero el impositivo quiere imponer y curiosamente siempre encuentra el lado contrario. Acuérdese del ejemplo de la mula. Quiere decir que a veces lo que uno propone se hace al revés. Imagínate que a una señorita le gusta ponerse la minifalda y los papás, ¡ah! Se puso la minifalda. Y ahí está el papá, dile a esa muchacha que se quite eso, parece, y no, y se comienza a armar un asunto. Entonces la muchacha dice, ¿les molesta eso? Pues me la voy a poner, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y ya ni siquiera porque eso le guste, sino porque ya quiere fastidiar a los papás y lo va a hacer más. Sin embargo, cuando un papá sabe que eso es incorrecto, porque lo sabemos como padres, pues uno a veces se aguanta los comentarios y llega el momento en que platica uno tranquilamente. Mira, estás muy hermosa. Imagínate, tus piernas están hermosísimas, tu cuerpo está hermosísimo. Pero ¿sabes qué? Imagínate que todos los hombres, y le ponen los más horribles del mundo, estén ahí observando tu lindo cuerpo, nada más provocados y movidos a la codicia, esos monstruos. Y entonces sabiamente le dices, mira, esto se ve bien, es elegante, es bonito, así, así, así. Es más, eres muy linda así. Y entonces comienzas a vender esa idea en el buen sentido de la palabra y comienzan a hacer comparativas las muchachas. Y entonces produce ese cambio. Y ese cambio lo van a hacer después ya convencidas a sí mismas de que eso es correcto. Es más, una muchacha que ha sido instruida correctamente se va a sentir mal, que ya de repente su ropa se le entalle o se vean las piernas, se siente mal. ¿Por qué? Porque lo ha entendido, porque lo ha puesto aquí en su corazón. Pero los papás queremos cambiarlo de afuera y no lo de adentro. Y cuando cambiamos lo de afuera, están como las muchachas de la secundaria, no sé si las ha visto. Salen con la falda de monja. Ya agarran su mochila y van con su mamá. Van saliendo a una calle de la escuela, de su casa. No crean que yo las veo, Empiezan a subirla y la minifalda en automático. Y de repente usted ve a las muchachas de la secundaria, todas de minifalda, y dice, caray, ¿de dónde sacarán eso? En su casa, la de monja, y en la escuela se hace corta. Muy sencillo, porque la muchacha le da vueltas arriba. O sea, si ellas quieren hacerlo, lo van a hacer. Para mí esa es una actitud infantil, ¿o no? Entonces, si yo veo a una muchacha que hace eso, le digo, pues te estás engañando a ti misma, porque quieres dar una cara con una persona y quieres dar otra cara en otro lugar. ¿Por qué te engañas? ¿No? No, pero es que mi papá se pone y se voltea al revés y no sé qué, tantas cosas. Hay una falta de sabiduría ciertamente en nosotros como padres para esas cosas. No juzgues a los hijos por la apariencia. Y no sé si esté quedando claro lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que si se visten inmoralmente no digas nada o no hagas nada. No sé si me está dando a entender. Lo único que digo es no hagas esos escándalos. ¡Ay, Dios! Y de repente te empieza a dar golpes de pecho y estés ahí tirado en el piso. No, es posible que se vista así. Eso evítalo.
Sé que lo que piensas y lo que sientes es correcto, pero hay maneras sabias de hacerlo. Nada más. Otro punto, no compares a tus hijos adolescentes con nadie, ni con su hermano que saca 10 en la escuela. Cada persona tiene una capacidad y cada persona va avanzando progresivamente según su capacidad. Nunca, es que cae bastante mal que digan, es que si fueras como tu hermano. Mira, él sí logró sobresalir en la vida y sacó 10 y tu hermano. Llega el momento y dice, ya me hartaste con mi hermano. Yo no soy mi hermano, yo soy yo. Y de hecho los jóvenes son diferentes todos. Algunos tienen capacidades para unas cosas, otros para otras. Unos aprenden más rápido, otros más lento. Yo soy de los que aprenden muy lento. Y cuando te comparan con alguien que aprende muy rápido, dices, ¿y qué? ¿No? Nunca compares ni con otros jóvenes, sino ellos son lo que Dios les ha concedido que sean. Tenerle paciencia aunque su conducta no sea muy agradable. Escúcheme bien. Tenerle paciencia aunque su conducta no sea muy, muy agradable. Un ejemplo. Los jóvenes tienen la habilidad de sacarte de tus casillas. Son maestros de eso. ¿Algo te molesta? Lo van a hacer. Y en automático si te conocen, te van a estar moviéndote porque saben desesperarte. Y entonces cuando les dices una cosa, ajá, sí. Oye, y la mamá está, oye, hace, sí, ajá. Entonces, tú tienes que tener una tranquilidad y una concha de tortuga gigante. Y una paciencia increíble, imperturbable. Una paciencia de santo. Y cuando de repente esté haciendo alguna de sus conductas, por ejemplo, que esté echando unas miradas así medias raras, así como de molestia, te quedas y dices, oye, nunca había visto una mirada como esas. A ver, déjame verla más, a ver, pero hazla con mayor intensidad, así como que estuvieras más enojado, a ver. Y de repente esa cara así comienza a desarrugarse y se comienza a reír aunque no quieran. Pero en primer lugar yo ya guardé mi tranquilidad, yo ya no estoy molesto. Eso es muy importante, porque el maestro eres tú, la persona sabia eres tú, la llena del Espíritu eres tú, la que ha caminado más eres tú, la que debe tener más paciencia y ser muy imperturbable tienes que ser tú. Mira, aunque sientas que por aquí te sube una bolita así y que la molestia por algo que te hizo un joven, eso lo tienes que abrazarlo fuerte y estar tranquilo. Es como si fueras boxeador y que te dieron un golpe abajo y le haces como que no te dolió para que no te siga pegando. Es algo muy similar. ¿Por qué te digo esto? Quizás sea un ejemplo chusco, pero te voy a decir la verdad. Hay muchas cosas en la vida que a los padres, por el cansancio, por el estrés, por tantas cosas, ya tenemos los nervios muy a flor de piel, pero debemos de aprender a tener dominio propio porque es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú estás así en esa tranquilidad y con esa paz de Dios, si algo te dolió, algo te está afectando emocionalmente, pero cuando logras contenerte delante del joven, tienes la tranquilidad para ayudarlo a salir de ahí. Si no, imagínate a un joven enojado con un papá enojado, va a ser un problemón ahí y fuerte. Y eso tiene la tragedia de hacerse más grande y más grande y más grande y más grande. ¿Cómo enseñamos a controlar las emociones? ¿Cómo? Pues controlando las mías. Y fíjese que el ejemplo que pudiera poner, ¿usted sabe cómo adiestran a los bueyes? ¿No? Bueno, los bueyes está difícil que algún hombre los pueda adiestrar porque pesan toneladas. Los bueyes se utilizan para arar la tierra. Bueno, ¿cómo es? Pues agarran
a un buey ya maduro, fuerte, musculoso, trabajado, y entonces le ponen un buey más joven y los amarran con un palo que se llama una yunta. Los amarran. Entonces el más joven comienza a jalarlo y a jalarlo y a patear y a hacer, y el otro, como ya está trabajado, nomás se mueve así y sigue caminando. Llega el momento en que el más joven se cansa y se da cuenta que es inútil, que más que mueve los cuernos, se lastima, patea, y el otro no se mueve. Llega el momento en que los dos caminan tranquilamente. Esa es la forma de adiestrar una yunta de bueyes. Ahora, toma a una persona, a un hombre, a tratar de dominar a un buey, no se puede, te va a matar. Ahora, esta es una cuestión o una analogía también tomada de la Biblia y que aplica en el matrimonio, por cierto. Pero es un ejemplo de cómo entre los jóvenes y los papás así están. Quiere decir que ¿cómo voy a enseñar yo a que mi hijo o mis hijos controlen sus emociones? Me voy a preguntar una cosa: ¿qué tanto sé controlarme yo mismo? ¿Y cómo voy a saber si me controlo? Pues cuando estoy con mis intestinos revueltos y me está provocando el hijo y yo estoy tranquilo. Entonces puedo abrazarlo, puedo contenerlo, y entonces voy a tratar de que su emoción cambie a otra. ¿Pero parte de qué? De que tú eres la persona más experimentada, madura y emocionalmente apto para enseñar a otros. Problema hay cuando el adulto está mal, cuando el adulto está amargado, y que cuando de que no le ponen la sopita caliente empieza: otra vez la sopa, sí, no es posible, ya me hartaron, a ver, no, ¿qué estuvieron haciendo todo el día? Y el hombre comienza a despotricar y a hablar y a gritar y a gritar y a gritar. Oye, ¿cómo él podrá enseñar a un joven a contener sus emociones? No se puede. ¿O sí? ¿Cómo? Y luego le vas a decir, cuando ya tú estés tranquilo y ya pasó el tiempo: oye, no te exaltes, hijo. No, está mal lo que haces. ¿Por qué te exaltas? ¿Por qué pierdes el control, hijo? ¿Acaso has visto un mal ejemplo en alguien? ¿No, verdad? No, hijo. Tú eres el maestro. Tú eres el maestro. La siguiente, por favor. Un joven necesita en estos periodos una atención concentrada, como comentamos alguna vez, la hora del té, ¿no? Te escucho, hijo, te hablo, te abrazo, te beso, te platico, te entiendo, te dejo hablar lo que quieras, te corrijo amorosamente, te aprecio y tú sabes que te amo siempre. Créeme que a veces eso es difícil, pero eso es lo necesario, y más en un joven. Por ahí alguien sacó una idea muy interesante que decía que los seres humanos somos como los carros. ¿Qué le pasa a un carro si no le pone gasolina? Pues no funciona, ¿verdad? Pero alguien sacó un ejemplo del tanque que se recarga con los afectos de casa, el amor, el afecto. Y le decía el tanque emocional. Y decía: todos tenemos necesidad de afecto, todos. Que alguien me ame, que me reafirmen que yo hago cosas bien, en que alguien me entienda, me escuche. Todos necesitamos. Las esposas, les pregunto, ¿no necesitan ustedes eso? Que su marido les diga que las quiere mucho, que son muy importantes, que son valiosas, que son lo mejor que les ha pasado en la vida, que si tuvieran la oportunidad de volverse a casar, se volverían a casar con ustedes. ¿No tienen necesidad de esas cosas? ¿De un apapacho? ¿De un abrazo? ¿Sí o no? Esposo, ahí está, dígale eso a su esposa, ahí está. Y a los hijos también. Ahora, alguien dirá alguna vez: no, a mí me enseñaron en mi casa que eso no es así. Por la cultura en que vivimos, se piensa que eso no es necesario.
Pero ¿sabes qué? Sí es necesario. Y a veces dicen, no, es que yo no soy de apapachos ni nada de eso. Está bien. A veces con la sola palabra, oye, hiciste bien esto. Hasta las personas más rudas de campo y las personas que se dice que no necesitan de esas cosas, también necesitan, lo hiciste bien, tu trabajo estuvo bien. Esa es una reafirmación. Ahora, todos lo necesitamos, créame, es una necesidad. Y cuando una persona, el tanque emocional está lleno en su casa, sus padres le aman, le reafirman, cuando hace correctamente las cosas, no son mentiras, no son lisonjas, no es un escenario falso, es la realidad. Entonces la bendición es muy grande. Seguimos, por favor. Vuelvo a regresar. ¿Por qué tendré que estar haciendo tanto énfasis en esto? Porque la ira, recuerde que estamos en un periodo muy difícil. Una madre en un problema de menopausia y los jóvenes por este lado brincando con muchas hormonas. Aquí desequilibrio emocional aquí, júntalos. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué las mujeres casi tienen en un periodo más conflicto con los hijos que los papás? Las mujeres tienen una respuesta y dicen, es que yo soy la mala del cuento en esta casa, porque como tú trabajas y entonces cuando llegas, sí, tú sí, juegas con ellos y todo esto, pero yo tengo que hacer esto y lo otro y aquello. Si ponemos a analizar la argumentación de una madre, quiere decir esto. Si yo paso más tiempo con ellos, entonces hay más conflicto porque ahí es donde se portan bien o se portan mal. Si tú pasas menos tiempo con ellos, entonces tú eres el héroe de la película. Pero realmente es al revés. Quien tiene más influencia es quien pasa más tiempo con la persona. ¿O no es así que cuando pasas más tiempo con Dios tienes más influencia de Dios? ¿O no? ¿O cada vez que pasas más tiempo orando a Dios, comienzas a tener más conflictos con Dios? Y dices, no sé qué. No, hay una explicación muy sencilla a eso. La explicación es que las madres se cansan y están en un periodo hormonal difícil y los jóvenes están en un periodo hormonal difícil. Esa es la realidad. Entonces lo que hay que hacer en este caso, cuando pasan estas situaciones, es saber sobrellevarnos y entender los contextos. Cuando yo hablé una vez de los problemas hormonales, que no son problemas, la biología de los jóvenes, decían, entonces hay que echarle toda la culpa a las hormonas, decían. Pues no es para echarle toda la culpa a las hormonas, pero sí para tener más paciencia. Eso es todo. Miren, le voy a poner un ejemplo, cómo estas cosas son muy reales. Un día hicieron un experimento muy sencillo. Fíjese que la idea era ver qué tanto aguantaba una persona con una idea en sus emociones. Y de repente pusieron un anuncio en el periódico. Se solicita una persona para un puesto tal, ¿no? Y ahí va la gente. Entonces lo pusieron en una sala de estar y le dijeron, espérenos aquí tantito. Se va la persona y entra otro. Y entonces ese otro comienza a hacerle preguntas, ¿usted qué hace aquí? Viene por lo del trabajo. Sí, seguramente. Pues usted tiene necesidad como cualquier otra gente. ¿Sabe qué? Mire, la verdad ni pierda tiempo. El estar aquí lo único que le va a hacer es que lo van a correr al rato. Y le comenzó a decir y a subir de intensidad y de intensidad hasta que el momento el hombre le dijo, ¿sabe qué? Y aparte me cae gordo, lárguese. El hombre que estaba ahí, que estaba siendo objeto de experimentación, sentía como tenía una molestia y tenía ganas de golpear al hombre ese. Entonces llegaba otro y le decía, ¿sabes qué? Perdónalo. Se acaba de divorciar. Tiene problemas. Le van a quitar a los hijos. No tiene dinero. Quedó en la bancarrota. Mira. Entonces la otra persona bajaba sus emociones por la percepción que tenía de la persona. Pero luego hacían el mismo experimento y llegaba otro, dice, y le empezaba a decir más cosas. ¿Sabes qué? Ese cuate, no hombre, ya no lo aguantamos aquí. Y de repente se levantaba más enojado porque lo percibía una persona abusiva.
Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? De una forma muy sencilla. En ese experimento lo único que se pudo constatar es lo siguiente: el cómo percibes algo es cómo lo vas a tratar. No sé si me da a entender. Si yo sé que mi hijo está pasando por un periodo difícil por las hormonas, no lo voy a consecuentar. Yo no voy a participar de sus faltas, entiéndame eso. Pero sí lo voy a ver con paciencia, con amor, con cuidado, y voy a estar con él para ayudarle. Pero si yo pienso al revés, que es un bueno para nada, y que es un enojón, un iracundo y un flojo, y me estoy yo mismo inflando las emociones, pues yo lo voy a golpear quizás. Entonces, ¿por qué sirve entonces saber lo otro? ¿Para echarle la culpa a las hormonas? No. Para el cómo ves a tu familia, que hace un gran cambio. Y cuando yo veo a mi familia así, créame, tenemos paciencia. Si no, podemos reventar. El concepto de la ira es rabia, una emoción que se expresa con resentimiento, con furia, con irritabilidad, con molestia. ¿Alguna vez ha experimentado esa emoción? Levante su mano si alguna vez ha experimentado la furia, el enojo. Una gran mayoría no la ha experimentado, aunque no, cuando no eras cristiano. ¿Alguien la experimentó? Yo la he llegado a experimentar también. Bueno, a los que no la han experimentado, se han perdido de cosas que Dios ha puesto en la humanidad, a todos, a excepción de ti. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque todos los seres humanos nacemos con esa capacidad. No existe ser humano en la faz de toda la tierra que no vaya a experimentar alguna vez la ira. No existe. Porque eres hombre o eres un ser humano, por eso la tienes. Así de fácil. Y quien diga que no la tiene, está mintiendo. Ojo, una cosa es tenerla y otra cosa es dejarla ir. Son cosas diferentes. Acuérdense que el fruto del Espíritu es el dominio propio. Muy bien. Santiago 1:20 nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quizás algunas personas que no se atrevieron a levantar la mano es porque dicen y creen correctamente, pues que por el Espíritu Santo se refrena esa pasión. Pero donde está esa pasión no está Dios, porque es la ira humana, y donde está la ira humana no está la justicia divina, no está Dios. Es la humanidad, la carne de la persona. Muy bien. Ya estudiado y perfectamente comprobado, hay 6 grados de ira. Ahí está, se la voy a leer. La primera es una ira que es pasiva y que es agresiva. Es decir, que agrede, pero es pasiva. Al rato te la voy a explicar. Es una ira también, en otro contexto, cuando alguien pierde el control. Se enoja, avienta puertas, como que dejó de pensar. Es una ira fuera de control. Si quieres saber una ira fuera de control, ve a 2 personas que trabajan en el transporte público, que son convieros, y se molestan uno con el otro y se bajan y comienzan a dialogar tranquilamente y se suben después a sus combis y se van. Esa es una ira fuera de control. La otra es cuando una persona grita, chilla, insulta o emite comentarios acusatorios. Tú hiciste, eres esto, hiciste aquello o lo otro. La otra es cuando se ventila verbalmente con mucha emoción, pero sin proponerse herir a nadie con las palabras. Es decir, la emoción está saliendo, la persona puede llorar, pero no quiere ofender a nadie, no quiere herir a nadie. Y la 5 es grita o chilla y se limita a los comentarios o al asunto que le provocó, o se dirige a aquella persona que le genere el enojo. Generalmente esto aplica con los padres. Y el 6 es cuando alguien logra autocontrolarse, hablar y resolver el conflicto. Esto es para los cristianos, el 6. Ahora, ¿cuál cree que sea la peor de todas las iras? Todas son horribles, pero hay una que es peor. ¿Cuál cree? Porque si analizamos, por ejemplo, la 2, es cuando alguien pierde el control.
se molesta, como que se desconecta de su razón y en un momento de ir es capaz hasta de pegarse a la pared. Una vez un taxista me dijo, dice, ¡ay! Dice, ¿qué cree? Dice, una vez, tanto era mi coraje, dice, que empecé a darle de puñetazos al taxi en la puerta. Y le pegué, y le pegué, y le pegué con toda mi furia. Le dije, qué bien. Sí, le dije, qué bien que lo hizo. ¿Cómo? Sí, le dije, mire, estaría peor que lo hubiera hecho una persona, ¿no? Los carros no les duele. Dice, sí, dice, pero me salió en 1,000 pesos componer la puerta. Le dije, oiga, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo ya un análisis de su enojo. Fíjese, le dolió la mano, ¿verdad? Tuvo que pagar 1,000 pesos por eso. Pero no hubo un tercero a quien usted golpeó. Eso es que usted ya entiende qué grave es la ira. Esa es una ira sin control. Y malo es cuando lo aplicas a una persona. Malo. Pero ¿sabes qué? Según la categoría que estamos viendo, la peor de todas las iras es la de arriba. Y te voy a explicar por qué es la peor la de arriba. Ahora, la Biblia no se mete en esas categorizaciones. Aclaro, la ira es ira y es pecado y se acabó. Pero en los estudios que se hacen, la de arriba es la más horrible de todas. ¿La siguiente? Bueno, ahí están las consecuencias. Te cambia la personalidad, te conviertes en alguien muy desagradable, tu rostro también denota muchas cosas. Y bueno, otra consecuencia, por favor, te impide relacionarte con los demás, casi siempre hay pleito, molestia, enojo, fastidio. La siguiente, y afecta a la gente que te rodea, se vuelve un mismo infierno esa casa. Entonces, donde se practica el pecado de la ira y no haya arrepentimiento para llevar una vida armoniosa, es un infierno. Y es un infierno que las llamas cada vez se hacen grandes y más grandes y más grandes. Y vivir en una casa así, créeme, no te lo recomiendo. La siguiente. Aquí está lo que quería explicarles. Ahora, voy a leerte el concepto tal cual. Es lo opuesto a una expresión clara, sincera, directa y verbal de la ira. Es una manifestación de enojo que se desquita de forma indirecta. El propósito es enfadar a los padres. ¿Cómo te voy a afectar o cómo te voy a hacer mal? Malas notas en la escuela, voy a reprobar, voy a andar en drogas, embarazos, conductas completamente aberrantes y desagradables. ¿Y todo para qué? Para que cuando tú veas lo que yo hago, tu vida se echa a pedazos por todo lo que me hiciste a mí. Mira, un hijo drogadicto. Mira todo lo que soy. ¿Te creías que me ibas a hacer e imponer y obligar? Mira, ahora voy a hacer lo contrario. O sea, realmente todo eso que está haciendo es por afectarte a ti. Y los especialistas concluyen que es por una disciplina física o verbal inapropiada y para hablar con mayor franqueza, cuando hay abusos en las familias. Cuando alguien quiso imponer a punta de golpes a los jóvenes o a los hijos, y tú vas a hacer esto porque yo lo digo, y estar imponiendo y castigando y forzando y abusando de tu familia y con las palabrotas o con los golpes y darle y duro y duro y duro y duro, llega el momento en que la conducta que ellos van a manifestar, porque como no les permites inclusive manifestar su enojo porque también es malo y va sobre de ellos, la contienen, pero tienen otra forma de dañarte. Lo que tú consideras que es muy malo, eso voy a hacer para afectarte a ti. Esa ira es terrible, porque te va matando despacito. Imagínate un hijo que cayó en la droga y cada vez más droga, y de repente lo ves en la calle. ¿No hace pedazos el corazón de un padre? El ver a alguien
que comete cosas vergonzantes, como me voy de la casa y comienzo a hacer o tener conductas completamente aberrantes. Y si, por ejemplo, para ti lo de la iglesia y lo de Dios era lo más y me lo quisiste imponer y me obligaste e hiciste cosas malas en contra de mí y abusaste de mí y obligándome, pues ¿sabes qué? No voy a hacer eso, voy a hacer lo contrario, voy a ser un borracho. ¿Hasta dónde lleva a la persona a manifestar su rencor hacia otra? Por eso es terrible esa ira. Porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Aprendamos a controlar por el Espíritu Santo. Si tú eres una persona que no tiene a Dios, arrepiéntete de eso. Arrepiéntete y vuélvete a Dios, porque Él nos ayuda a controlar nuestras emociones. La siguiente. No todo es malo, si usted hace las cosas correctas, pues mire, hay jóvenes muy sobresalientes en la Escritura. Está José, el de los sueños; Samuel, muy joven, desde niño fue llevado al templo; está David, está Esther, está Daniel, está Timoteo, y hay muchos ejemplos en la Escritura. Sigamos adelante. Primera de Samuel 2:26 nos dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué hermoso pasaje. Eclesiastés, por favor, 9:11, por favor. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Me voy a detener en pónganmelo por favor. Ahí. Esto es precioso, véalo. Alégrate, joven, en tu juventud. Es un momento hermoso. Cuando los jóvenes disfrutan la vida, se ríen, la gloria del joven es su fuerza. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Goza ese momento, es hermoso. Y anda en los caminos de tu corazón, a la alegría y a tus gustos, y todo eso, joven, de verdad es sano y es bueno. Pero fíjate, hay una cosa: esa libertad se complementa con la responsabilidad. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. Dios pone una balanza muy exacta. Joven, disfruta la vida. Si eres una señorita, pues eres hermosa. Cuando te pones una ropa que te hace lucir hermosa, no provocativa, y estás disfrutando tu vida, tu juventud, en la escuela, en tu trabajo, en lo que vives, sonriendo, alegrándote, viviendo la vida santamente. Y dice: pero todas estas cosas Dios nos va a juzgar, entonces no te pases de allí. ¿Qué es la libertad? Con la responsabilidad. Una vez una persona dijo, cuando allí en Manhattan, en Nueva York, tienen la Estatua de la Libertad, dice: a mí me gustaría que del otro lado pusieran otra estatua, la estatua de la responsabilidad, porque libertad con responsabilidad, ese es el equilibrio. Entonces, el joven es libre, disfruta su vida, pero tiene un equilibrio. Y fíjate, ahora sí, el versículo que viene: quítate de tu corazón, ¿qué? Quiere decir, ¿por qué lo menciona en el contexto de la adolescencia y la juventud? ¿Crees que sea casualidad? Yo digo que no. Yo creo que Dios lo dejó para entender que los jóvenes son inestables en sus emociones. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Vanidad. Muy bien. Otro pasaje. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La adolescencia, aunque usted no lo crea, es el momento precioso para que los jóvenes tengan un encuentro con Dios. Los retiros de jóvenes son muy especiales. Cuando un joven disfruta lo espiritual, disfruta su juventud, tiene a Dios, ¿qué más le falta?
Los jóvenes, la gloria de ellos es su fuerza. Y es una etapa hermosísima. Y muy fugaz, por cierto, muy breve. Pero yo quiero decirle y terminar con esto. No es la gran tragedia. ¿Sabes por qué es la gran tragedia para muchas familias? Porque algo hicimos mal. Eso es todo, algo hicimos mal. Recuerda ese principio, no hay hijos malos, hay padres malos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias hoy y siempre por tu bendita y por tu buena palabra, Señor. Gracias porque en todo momento nos hablas y nos guías. Recuerda, Señor, nos hace recordar nuestros tiempos de juventud, de cómo nos trataron nuestros padres, el cómo reaccionamos. Gracias porque tú nos has traído aquí, Señor, para hablarnos, a los jóvenes y a los padres. Porque a los jóvenes también les das responsabilidad de obedecer a sus padres. Y les dices a los padres que no provoquen a ira a sus hijos. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Pero si hubiera algún padre aquí, Señor, que diga, es que yo ya eché a perder a mis hijos, que pueda entender que nunca es tarde para recomenzar. Así como el doctor Señor, que era un asesino, un hombre que decían que era el mismo demonio al matar tanta gente, al final cambió. Porque todo cambia, Señor, y todo es posible para ti. Yo te pido que aquellos padres que creen que ya perdieron a sus hijos, hoy puedan entender que hicieron mal, que con humildad se acerquen a sus hijos y le digan, hijo, hija, hijos, hice mal, pero quiero aprender y quiero amarlos incondicionalmente. Padre, restaura las familias. Tu palabra llegue a cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Que estén muy bien, que la paz de Dios esté en sus casas.